la evangelización. Fue un proceso histórico muy importante durante la conquista, ya que transformó lo que fue la religión, la cultura y la forma de pensar de muchos pueblos indígenas durante la conquista. A través de este proceso, la Iglesia Católica buscó difundir sus creencias en los territorios conquistados por España. Sin embargo, la evangelización no tuvo solamente efectos religiosos, sino también sociales, culturales y políticos que aún se reflejan en la sociedad hoy en día. Vamos a ver un poco sobre ellos, preguntándole a mis compañeros algunas preguntas sobre métodos utilizados, el origen, el propósito. Primero vamos a comenzar con nuestro compañero Axel, el cual nos va a platicar un poco sobre el propósito de la evangelización. Dinos, Axel, ¿qué es la evangelización? Significa transmitir las enseñanzas del cristianismo y dar a conocer la religión católica a otras personas. Durante la conquista de América, la evangelización fue utilizada por la Iglesia y la corona española para convertir a los pueblos indígenas al catolicismo y reemplazar sus antiguas creencias religiosas. Muy bien, dinos, ¿cuál fue el propósito principal de la evangelización? Su principal objetivo era expandir la religión católica y fortalecer el poder de la Iglesia en los nuevos territorios conquistados. También buscaba unificar la población bajo una misma religión para facilitar el control político y social de las colonias. Muy bien, y dinos, ¿quién participó en este movimiento? Principalmente frailes, sacerdotes y órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicanos, jesuitas y agustinos. Además, la corona española apoyó en este proceso porque consideraba que la religión ayudaba a mantener el orden en los territorios conquistados. Muy bien, Axel. Ahora vamos a ir con nuestra compañera Ada, la cual nos va a platicar un poco sobre los métodos utilizados en la evangelización. Dinos, Ada, ¿qué estrategias utilizaron los evangelizadores para poder llegar a su creencia? Bueno, los evangelizadores utilizaron sermones, imágenes religiosas, representaciones teatrales, música y enseñanza en lenguas indígenas para explicar el cristianismo. También enseñaban oraciones, valores y costumbres católicas desde temprana edad. Interesante. Ahora nos puedes decir cómo influyeron las iglesias, las escuelas y los misioneros. Bueno, las iglesias y misiones funcionaban como centros religiosos y educativos. En ellas se enseñaba la religión, el idioma español y diferentes oficios. Esto ayuda a difundir la cultura europea y a cambiar muchas costumbres indígenas. Por último, coméntanos, Ada, ¿se respetaban las creencias religiosas de los indígenas? Bueno, en muchos casos no se respetaban completamente. Las autoridades religiosas consideraban las creencias indígenas como paganas. También por lo que destruyeron templos y prohibieron rituales tradicionales. Sin embargo, algunas costumbres lograron mezclarse con el catolicismo. Muy bien, Ada, qué interesante. Ahora vamos a ir con nuestra compañera Yolet, la cual nos va a platicar un poco sobre aspectos positivos y negativos de la evangelización. Dinos, Yolet, ¿qué beneficios tuvo la evangelización? Entre los aspectos positivos destacan la creación de escuelas, hospitales e instituciones de apoyo social. También permitió la difusión de conocimientos europeos relacionados con la escritura, la arquitectura y algunas ciencias. Qué interesante. ¿Y tuvo algunas consecuencias negativas? Provocó la pérdida de muchas tradiciones indígenas, la imposición cultural y religiosa y la destrucción de templos y símbolos ancestrales. Además, muchas comunidades sufrieron discriminación y abuso. Y por último, coméntanos, ¿esta ayudó a la educación y a la organización social? Sí, porque la iglesia fundó escuelas y ayudó a organizar algunas comunidades. Sin embargo, la educación estaba enfocada principalmente en enseñar valores y creencias católicas. Muy bien, qué interesante, gracias por tu participación. Ahora vamos a ir con nuestra compañera Jocelyn, la cual va a comentar un poco sobre lo que afectó a los pueblos indígenas. Dinos, Jos, ¿cómo cambió la vida de los indígenas después de la evangelización? La vida de los pueblos indígenas cambió profundamente. Adaptaron nuevas costumbres, religiones, idiomas y forma de organización social. Muchas comunidades comenzaron a vivir bajo normas impuestos por la Iglesia y los españoles. Además, se modificaron sus actividades económicas, sus celebraciones y su forma de educación. Esto transformó la identidad cultural de numerosos pueblos originarios. La siguiente pregunta es, ¿qué costumbres se perdieron después de la evangelización? Con la evangelización se perdieron muchas ceremonias religiosas, tradiciones espirituales y conocimientos ancestrales.
Algunos rituales fueron prohibidos y considerados ilegales. Por la Iglesia también desempeñaron templos, símbolos y prácticas relacionadas con las religiones indígenas. En ciertos casos, incluso perdieron formas de organización social. Y por último, me gustaría que nos comentaras qué elementos culturales se lograron conservar en sí en los pueblos indígenas. A pesar de la influencia española, muchos pueblos indígenas conservaron parte de sus costumbres, lenguas, danzas, música y tradiciones. Algunas celebraciones religiosas actuales combinadas con elementos indígenas y católicos. Ahora nos gustaría platicar un poco con nuestro compañero Héctor sobre cómo es la evangelización en la actualidad o cómo ha afectado. Dinos, ¿sigue siendo la evangelización igual que antes o ha cambiado un poco? Sigue actualmente dificultantes religiones continúan evangelizando mediante iglesias, misiones, medios de comunicación y actividades sociales, aunque de una manera más libre y menos obligada. Ahora nos puedes platicar un poco si en verdad la evangelización hoy en día en sí sigue existiendo o se ha exterminado por completo. La evangelización suele enfocarse más en el diálogo, la ayuda social y el respeto a la persona ya no se realiza mediante conquistas o imposiciones como ocurren en la época colonial. Eso ha sido todo por la entrevista de hoy, fue bastante interesante. Muchas Muchas gracias por ver.